Muy buenas noches, queridas amigas, amigos, sean bienvenidos. Es una noche muy especial porque estamos celebrando nuestro 20º aniversario del Centro Espírita Francisco de Asís en la ciudad de Quito y también de la Fundación Luz Fraterna, ¿no? en la ciudad de Quito, Ecuador. Y hoy tenemos a uno de los miembros fundadores también para entregarnos una conferencia el día de hoy. Permítanme a todos ustedes presentarle. Aquí está Harold Hernández Medranda, ¿sí? Él es licenciado en Comunicación Social, especializado en televisión. Es también especialista, entre todas las cosas, especialista en terapias alternativas, tiene un posgrado en la Universidad Pompeu Fabra, es de Barcelona, España, sobre interactividad de Internet. Tiene un posgrado también en cine y televisión, en Barcelona también. Es miembro fundador, como ya hablamos, del Centro Espírita Francisco de Asís. Es docente. Y él es un miembro activo porque se encarga, está en la reunión mediúnica, brinda conferencias, también está en los estudios del libro de los espíritus y el libro de los mediums que se realizan cotidianamente dentro de las actividades de nuestro centro espírita en la ciudad de Quito. Sé bienvenido, Harold. Qué bueno que puedas por este medio también ofrecernos una conferencia. Y la conferencia que hoy nos va a ofrecer es La fe en tiempos de crisis, que es bastante oportuno. Muy Sé buenas noches. bienvenido, Harold, y tienes tú la palabra. Gracias, Juan Danilo. Muy buenas noches. Un abrazo fraternal a todos los televidentes que nos ven en todos los lugares a donde llegan los ecos de las escuelas de luz que son los centros espíritas. En 1530, justamente, un gran académico visitaba la Universidad de Montpellier, pero él era un farmacólogo popular. Él era un brillante estudioso de las medicinas tradicionales y por esa razón, por ser un boticario, le niegan el ingreso y se vivían aún los ecos de la peste bubónica. En 1534, mientras él sanaba a todos los enfermos con las fórmulas que había encontrado, posiblemente de una vitamina C muy primitiva, su esposa y sus 2 hijos fallecen. El médico que sanaba a su manera alternativa en esos tiempos era el doctor Michel de Notre Dame, Nostradamus. Y una de las cosas que rompió su corazón fue justamente que mientras él estaba dando consejos con su extraordinaria mediunidad anímica muy propia de su tiempo a los grandes emperadores de la época, no pudo ver la propia muerte de su familia. En cierta ocasión, asolado por la tristeza, desolado por el sufrimiento, visita a una moribunda. Y en esta familia de moribundos, todos estaban totalmente deteriorados, cuerpos en descomposición, y encuentra una señora en estado agónico bordando un cobertor para su rostro, porque quería verse bien ante la muerte. Y le pregunta a él, dígame, ¿y usted para qué hace eso? Si no me alcanza la vida, no me veré bien en mis pompas fúnebres. Y eso le llevó a una profunda reflexión, que pese al dolor que tenemos en los momentos difíciles, pueden haber pandemias, terremotos. En este mundo todavía de expiación y pruebas, la reflexión la encontró él abriendo una Biblia muy antigua que tenía. Y en esa Biblia se encuentra justamente el fragmento que habla de la fe, la carta a los hebreos del apóstol Pablo. En ese capítulo 11 de los hebreos, en el versículo 1, donde nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todos los seres humanos hemos atravesado momentos de tragedia, pandemias, terremotos, guerras, donde sentimos lo que diría el filósofo Paul Ricoeur, la tristeza de lo finito. Es ese momento de la vida en el cual nosotros nos sentimos vulnerables y nos tenemos que enfrentar al dolor y a la muerte. En el año de 1754, Edgar Jenner tenía una familia feliz. Era un niño de 5 años. Su padre era el pastor de la iglesia del pueblo británico.
Stephen y su madre Sara formaban un hogar muy feliz y él todas las noches oraba con él y le hablaba de Dios. Pero resulta que su madre muere después del 8º parto de uno de sus hermanos y su padre a los pocos meses, con el corazón triste, también fallece. Edward pasa a ser adoptado por su tía Débora y por su hermana mayor. Era el año de 1758. Él ya tenía unos 7 u 8 años y en ese tiempo la plaga de la viruela había azotado a toda Europa. Ya existía una noción primitiva de las vacunas y para evitar que él se contagie, abren una herida en su brazo y colocan cepas infecciosas de algún enfermo y lo aíslan por 40 días y 40 noches. Durante esos 40 días y 40 noches en un establo, Edward se preguntaba si todo lo que le habían hablado de Dios era cierto, si Dios era misericordioso y si habría justicia porque su padre y su madre habían muerto. Y una noche en un maravilloso sueño, mientras padecía las fiebres y vivía en las condiciones infrahumanas de la cuarentena de ese tiempo, se acerca en un sueño el espíritu de su padre y de su madre y le abrazan y le dicen: tranquilo hijo, que los dolores que nos da la vida son para fortalecer nuestro corazón. Al día siguiente se levantó contento, se levantó renovado, aún con fiebre, pero sabiendo que la vida eterna de la que le había hablado su padre era posible. Y se juró a sí mismo que si una vacuna muy primitiva a él le había salvado la vida, él de grande sería médico para sanar a millones de personas. E igual que en tiempos actuales de coronavirus, que muchas personas se oponen a los avances de la ciencia, que muchos hemos caído en la angustia, que otros han caído en paranoias de conspiración, que otros han perdido la fe y han caído en el nihilismo, en el materialismo, Edward Jenner ofrece una investigación de laboratorio y desarrolla la primera vacuna para la viruela con la cual se salvan millones de vidas. Y no estuvo exento de críticas. Todo proceso de cambio, donde hay fe, donde hay visión, donde hay esperanzas, tiene opositores. Y en ese momento, cuando él elabora esta vacuna, publican periódicos diciendo que como habían obtenido cepas de las vacas, las personas se iban a convertir en vacunas. No obstante, Edward Jenner no se rindió y al final de su vida le ofrecen cambiar de residencia, de su humilde pueblo Berkeley, trasladarse a Londres para ganar mucho dinero atendiendo a la nobleza europea. Más bien él les dice: yo he ganado la riqueza de aliviar muchas vidas. Quiero seguir viviendo en el bosque y en el campo e investigando para curar muchas vidas que pueden padecer el peligro de una enfermedad. Todos somos vulnerables ante el flagelo de la muerte. El poeta Rabindranath Tagore, en algún momento cuando le preguntan sobre esa majestuosa obra llamada el Taj Mahal, que fue una brillante obra arquitectónica construida por el Shah Jahan para su esposa, la bella Mumtaz Mahal, la esposa más amada de este emperador, él hace este mausoleo fúnebre maravilloso. Cuando a Rabindranath Tagore le preguntan qué era el Taj Mahal, él dice: el Taj Mahal es una lágrima sobre el rostro de la eternidad. ¿Y qué es la fe? La fe es ese pasaporte hacia la eternidad, ese pasaporte que nos da confianza en las leyes de Dios para entender los desafíos que nos presenta la vida. En el año de 1920, Sigmund Freud era un hombre feliz, un científico realizado, padre del psicoanálisis, tenía varios hijos, pero había una hija en especial que había ablandado su durísimo corazón: Sofía. Sofía era la hija que jugaba con él, que le sacaba sonrisas al duro Sigmund Freud, pero justamente en 1920 Sofía fue víctima de la gripe española. Freud pensaba que iba a perder a sus hijos en la guerra y estaba hasta preparado para aquello, pero a su hija más amada no estaba listo para perderla. Fueron 5 días de profunda agonía. No había trenes en ese momento en la ciudad, habían pequeñas cuarentenas como en estas épocas. Y Freud en 5 días perdió a su hija. En una de las cartas que escribe a uno de sus amigos psiquiatras de la época, le escribe: el dolor de la muerte es terriblemente desolador. Estoy padeciendo un dolor que nunca me había imaginado. Ni siquiera lo que había recetado a mis pacientes como terapia me sirve en mi propia vida. Y aún más, sufro más porque siendo no creyente en Dios, no tengo ni siquiera derecho a ese consuelo. Y el dolor seguía visitando a Freud.
Pasaron varios meses y 3 años transcurrieron y su nieto querido, Heinz, el hijo de su amada Sofía, muere de una tuberculosis. Y en aquellos momentos, Freud lo único que dice en las cartas que escribe a todos sus discípulos queridos es: en este momento solo trabajo para mantenerme vivo, porque mi vida ya ha perdido todo el sentido. Y cuentan muchos que justamente la única persona por la que vieron derramar lágrimas al duro Freud fue por su nieto. El sufrimiento sin sentido conduce a la desesperación, decía el notable psiquiatra Viktor Frankl. ¿Y qué es la fe? La fe que nos provee esa certeza, esa confianza en las leyes de la eternidad, nos da propósitos certeros en la vida. Cuando el doctor Viktor Frankl era trasladado a los campos de concentración nazi, se hizo varias promesas de fe. La primera promesa: iba a ser becado para irse a los Estados Unidos y salir del peligro que significaba la persecución de los nazis. Pero él tenía dudas porque sabía que en el momento que se fuese, sus padres adultos mayores quedarían a la deriva. Esa noche Frankl tuvo un sueño donde él se veía con muchas víctimas de los campos de concentración yendo a las cámaras de gases y él acompañándolos, dándoles un digno consuelo. Y el sueño le hizo pensar. Frankl no era muy religioso. Visitó una iglesia católica que había en su pueblo y entró. Hizo una oración diciendo: de Dios nos acordamos en aquellos tiempos trágicos en que no somos felices. Y pasaban 2 obreros cargando un rótulo con uno de los mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre. Y ese día él lo entendió como un mensaje divino que debía quedarse acompañando en el dolor a sus seres amados. Llegaron los nazis, invadieron su pueblo y él le pidió un juramento de amor a su esposa antes de irse al campo de concentración. Si tienes que hacer lo que sea para vivir, hazlo, que yo también lo haré por ti. Y Frankl empezó a entender que la fe también tenía un sentido visionario y de promesa. Y eso lo entendió en los campos de concentración nazi. Cuando los compañeros, tristes por el sufrimiento, por la separación familiar, se iban a lanzar desde un 4º piso de algún edificio para suicidarse, Frankl les decía: aún no te puedes quitar la vida. Tú tienes una fórmula para construir edificios antisísmicos. Aún no te puedes quitar la vida. Tú tienes una fórmula de vacunas para alguna enfermedad. Tú tienes algo que hacer al otro día. La fe, evidentemente, también tiene un sentido visionario porque nos ayuda a entender las promesas de la divinidad. La fe, por eso decimos entonces, es el pasaporte a la eternidad. Frankl dividía al ser humano en 3 especies de seres. El humano era el Homo sapiens, que había conquistado el conocimiento, la ciencia, el desarrollo de grandes conocimientos. Por el otro lado estaba el Homo faber, aquel individuo obsesivo por trabajar, productivo, honesto, que podía generar grandes riquezas. Pero el hombre que más le impresionaba a él era el hombre doliente, aquel hombre que tenía armas espirituales para sobrevivir al sufrimiento. Y él lo entendió porque mientras en los campos de concentración nazi sus compañeros agonizaban de dolor, él se hizo la promesa de empezar a escribir un libro y se imaginaba en un salón de conferencias con calefacción contando sus historias. Los nazis encontraron el libro y cuando le iban a romper, él le dijo al soldado: no lo rompas, ya has roto mi vida como para que rompas mi libro. Y el nazi le dijo, el soldado: está bien, pero no hables muy mal de nosotros, no hables tan mal, que nosotros somos el Tercer Reich. No te preocupes, no hablaré mal de ustedes, hablaré bien de mi espíritu. Y en efecto, ese libro se convirtió en un bestseller leído en 23 idiomas y en todo el mundo. Y Frankl le explicaba que para encontrar un proceso de reequilibrio del alma, tenemos que hacer una desreflexión, no hiperreflexionar el problema. La fe nos da la certeza de encontrar respuestas a la vida. Cuando reflexionamos en exceso, nos preguntamos, nos castigamos, nos autoculpamos y esa hiperreflexión nos enferma. La desreflexión es separarnos de esos cuadros obsesivos para reflexionar en aquello que se presenta como prometedor para el futuro. Por eso entonces, si la fe es nuestro pasaporte a la eternidad, tenemos que aprender a través de ella a desarrollar visiones de esperanza. Donde había el virus de la viruela,
Jenner creó una vacuna. Donde había el campo de concentración nazi, Viktor Frankl creó la logoterapia. El Quijote de la Mancha, el libro que es el más leído en el mundo después de la Biblia, donde se encuentra la maravillosa vida de Jesús en los evangelios, el Quijote de la Mancha fue escrito en una prisión y con un brazo menos. Por eso le llamaban al querido Cervantes el Manco de Lepanto. En el antiguo oeste, en los Estados Unidos, era la moda que todos fueran a buscar la riqueza de las minas. Y mientras la gente iba buscando la esperanza en el viejo oeste, todo el mundo hacía carpas. Y fue un hombre llamado Leví a poner carpas. Pero resulta que todos tenían carpas mejores que él. Y en ese momento él empezó a sufrir, su esposa se enojaba, no había dinero. Y él se dio cuenta que los mineros se rasgaban las piernas en las oscuras minas y que llegaban con fuertes lesiones infecciosas que podían costarle la vida. Como su esposa amaba la costura y tenía amigos que sabían de costura, él decidió hacer con esas telas duras de las carpas su pantalón. Y así nacieron esos pantalones que hoy en día los llamábamos blue jeans. Y en esa época, igual que ahora, no siempre son los más cómodos, pero ese pantalón salvó las piernas de los mineros y él construyó una visión, una respuesta donde los otros veían oscuridad. He ahí una de las respuestas importantes. En el ideograma de la cultura china, crisis significa oportunidad. Por lo tanto, si la fe también nos da visión, nos permite ver las oportunidades. Un científico llamado de apellido Miller hizo un experimento con unos ratoncitos para ver cómo la visión y la esperanza, neurológicamente hablando, nos permiten acercarnos a descubrir las esperanzas en momentos de crisis. Y el doctor Miller coloca unos ratoncitos en un estanque con agua. Les pone una balsa donde estaban protegidos y alimentados. Les quita la balsa y a los 15 minutos los ratoncitos mueren ahogados. Lo hace el mismo experimento con otros ratones. Les coloca la balsa 15 minutos, les quita la balsa y cuando los ratones están por desfallecer les vuelve a quitar la balsa. Y los ratones que ya habían visto que podían tener otra vez la balsa, porque su experimento era, primera etapa, tener la balsa un rato, 15 minutos, quitarles la balsa. Cuando estaban por ahogarse les vuelve a poner la balsa un ratito y se les quita. Y los ratones lograron nadar por 90 horas. Naturalmente, sus hijos eran amantes de los animalitos y le prohibieron volver a hacer experimentos con ratones. Y él decía, si los humildes ratoncitos pueden nadar 90 horas en busca de una esperanza, ¿por qué el ser humano no puede nadar en la laguna de la eternidad buscando la esperanza que se merece reencontrar? Y por eso es importante pensar que la fe nos permite dar un camino de esperanza. La fe también nos otorga valores de trabajo. El Maestro Jesús, en los bellos evangelios, nos describe que la fe tiene dos perspectivas. La una es una casa hecha en una base de roca y la otra hecha en una base de arena. La de la base de roca está formada por todas nuestras virtudes, nuestras esperanzas, todas las potencias del alma que provienen del self, de nuestra base profunda espiritual. La que viene justamente en una base de arena, viene con nuestros miedos, viene con nuestras desesperanzas. Por eso el insigne Allan Kardec, cuando nos describe la fe, nos hace una referencia maravillosa entre la fe humana y la fe divina por la inspiración de los buenos espíritus. La fe humana quiere las cosas inmediatamente. La fe humana quiere visiones milagrosas. La fe humana quiere respuestas y soluciones fáciles. La fe divina nos compromete con el entendimiento de las leyes de Dios y nos compromete a acercarnos a los saberes de la eternidad. La fe implica trabajo. En alguna época, al maravilloso Chico Xavier, en su pueblo natal, Pedro Leopoldo, también lo empezó a azotar la soledad. Su hermano que le acompañaba en los esclarecimientos mediúnicos había fallecido, había perdido la vida. Su cuñada tenía una perturbación mental y estaba en un centro psiquiátrico. Y los demás amigos, los que habían prometido dirigir el centro, acompañarle, todos desaparecieron. Una noche muy triste, Chico, y viviendo lo que diría el querido San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma, iba a tomar el rótulo del centro San Luis Gonzaga para cerrarlo.
Y se para frente a él su querido guía Emanuel y le dice, chico, ¿qué estás haciendo? Voy a cerrar el centro, nadie nos acompaña. No, chico, tenemos a dos espíritus que esclarecer que necesitan fuerte ayuda del Evangelio. ¿Y cuáles son esos dos atormentados? Esos dos se llaman Chico y Emanuel. Y Chico estuvo por 2 años leyendo el Evangelio y esclareciendo a los espíritus que llegaban 2 horas de lunes a viernes, sábados y hasta los domingos cuando era necesario. Y empezaron a correr rumores de que Chico se había vuelto loco porque hablaba solo. Chico no estaba solo, estaba trabajando con los amigos espirituales. Entonces, entendamos, la fe también implica disciplina y trabajo. Donde hay fe, hay un encuentro con nuestros valores, con nuestros compromisos. La fe en un principio es emoción, porque a todos nos emociona entender la vida eterna, la comunicación con lo espiritual. Pero si esa fe ya empieza a tener un equilibrio más concreto, ya busca un compromiso y ese compromiso nos lleva a un trabajo, a un esfuerzo. Pero la fe también tiene que llevarnos a lo que se llama, lo que dicen los grandes teóricos de teorías conductuales de la conciencia, valga la redundancia, como la programación neurolingüística, que debemos aprender a ser inconscientemente efectivos. Todos aquellos hombres y mujeres de bien que lograron grandes propósitos, encontraron sus talentos, los pulieron, los verificaron en la utilidad a la gente, convirtiéndolos en servicio, y sus talentos se volvieron altamente efectivos. Y ellos llamaban, estos teóricos norteamericanos, inconscientemente efectivos. Por eso, en algún momento, cuando le preguntan a Bernardo Claraval, inspirador espiritual de los monjes templarios, ¿qué era la fe? Él responde, la fe es cuando ya no tienes que elegir entre lo que es bueno y malo y cuando ya te dedicas a preferir lo que es bueno. Si lo repetimos, lo podemos analizar mejor. La fe materializada, basada en los instintos atávicos, en los deseos salvajes del cerebro reptiliano con el que todavía contamos en la humanidad actual, quiere las cosas inmediato, placeres fáciles, sin compromisos, sin esfuerzos. Queremos hasta aprender idiomas en la noche. Póngame los audífonos de Hipnopedia a ver si aprendo dormido. Y ese tipo de cultura de la pereza es la que a veces nos lleva a ese mundo de lo inmediato, a buscar la respuesta sólida, rápida en Internet, a no investigar, a no contrastar fuentes. Entonces, tenemos una cultura del exceso de información, del déficit de conocimiento y de la utopía de la sabiduría. Del exceso de información porque todos nos dicen las máquinas o los rumores. De la falta de conocimiento porque no articulamos ese conocimiento para convertirlo en algo útil. Y de la falta de sabiduría porque no hemos desarrollado un sentido para llevarlo a lo práctico. Entonces, este sabio Bernardo de Claraval, muy amigo de estos llamados guerreros templarios, muy amiga también de la famosa Hildegarda de Bingen, con par de sabios, Hildegarda, una brillante medium alemana, con quien intercambiaba permanentemente información, él en esos momentos luminosos les dice, la fe no es cuando tienes que elegir lo bueno, porque ahí vives todavía en la conciencia instintiva. La fe es cuando tú prefieres lo bueno, cuando tu conciencia se ha purificado tanto en el amor, diríamos en un lenguaje casi poético. Cristiano para la época actual puede ser cualquiera, pero cristificado, aquellos que pueden vivir los valores de los que habló Jesús, pero vivirlos en primera persona y convertirlos en virtudes, muy pocos llegan a ser cristificados. Por algo el notable maestro Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, porque el trabajo del bien es hecho para todos, pero muy pocos son los que se esfuerzan para hacer lo que en lenguaje hebreo era el kadosh, esa persona elegida separada del resto por sus condiciones especiales. Entonces, ahí hay todo un tema para reentender la fe. La fe depende mucho de nuestro trabajo interno. Si no trabajamos interiormente para ir cada día transformando todos esos errores que nos acompañan a diario, simplemente vamos a tener una fe de barniz y no una fe de profundidad.
Y por eso es que el maravilloso Agustín de Hipona nos describe en la doctrina espírita el hombre de bien. El hombre de bien es ese ser humano, ese hombre, esa mujer que en las noches estudia, se perfecciona, desarrolla sus potenciales para convertirse en luz del mundo, en un agente de cambio, en alguien que sirva a los demás. El hombre de bien es esa persona que en las noches reflexiona, se conoce a sí mismo, desarrolla todas sus potencias del alma para poder servir mejor a su prójimo. Durante la Segunda Guerra Mundial había un embajador llamado en Japón Cheoni Sugihara. Y Cheoni Sugihara era un hombre que había visto el maltrato que vivían las personas en los campos de concentración nazi. Y todo el tiempo le iban a buscar judíos buscando un pasaporte para irse a vivir a Japón o a cualquier territorio oriental. Y pese a que el gobierno japonés era un terrible aliado del Tercer Reich, Cheoni Sugihara decidió sellar pasaportes para que muchos judíos fuesen a Japón y salvasen sus vidas del terrible yugo de los campos de concentración nazi. Cuando el gobierno se entera que él estaba dando pasaportes ilegales, él fue expulsado. Pero el día que él iba a ser expulsado del trabajo, selló y firmó 4,000 pasaportes. Los historiadores cuentan que Cheoni Sugihara fracturó su muñeca cumpliendo su deber de salvar vidas. Y que fue con la muñeca fracturada y fue terriblemente deshonrado en su cultura, donde la honra, el honor, la integridad es uno de los valores supremos. Varios años después, 40 años después, cuando el gobierno japonés reconocía los errores de su participación en la Segunda Guerra Mundial, su imagen y su presencia fue honrada porque justamente él fue un hombre de honor que había cumplido con su deber, aún fracturando su muñeca para salvar las vidas. La fe es trabajo, la fe es compromiso, la fe es cumplir las metas, pero esa fe que tiene un propósito. Si nosotros seguimos viviendo esa fe de etiqueta, de barniz, de ir a un sitio religioso, a cualquiera que sea nuestra tradición espiritual, de leer libros de saber espiritual, pero no los llevamos a nuestro corazón y no los convertimos en sabiduría, básicamente esa fe es solo un adorno de nuestro ego. Y al ego le gusta engañarse, al ego le gusta disfrazarse. Hay una historia muy bonita del sacerdote Anthony de Melo, brillante escritor de cuentos, y cuenta la historia de un fanático religioso que está dentro de una inundación. Y al principio la inundación llega hasta sus rodillas. Y este señor era muy religioso de alguna tradición bíblico protestante. Y en aquel momento, cuando él se empieza a ahogar, el agua ya le llega a la cintura, pasa un barco con unos hindúes. Hermano, nosotros le llevamos. No, a mí me van a salvar los míos. Y él seguía que oraba y hacía oración. Luego llega el agua hasta el pecho. Pasan unas personas de la religión islámica. Amigo, lo vamos a rescatar. Súbase a nuestro barco. No. A mí no me van a rescatar ustedes. A mí me rescatan los de mi tradición. Pasa otro barquito. Digamos que era espírita, el último barquito que cruzó. Y le dice, no, a mí esos de los espíritus no me gustan. Esos son diabólicos. Y bueno, resulta que no se dejó ayudar por nadie. La fe es enemiga de la terquedad. Cuando él llega a los mundos espirituales, le pregunta a su espíritu guía y ve por ahí cerca a Jesús. Y dice, ¿y por qué no me mandaron a rescatar? Te mandamos ayuda 3 veces y nunca la aceptaste. La fe también incluye el tema de humildad. Debemos hablar también de una fe dialogante, una fe que respeta las creencias espirituales, el pensamiento de los demás, pero que se construye a sí misma con un gran compromiso. En tiempos de Jesús, y hablamos de eso porque en tiempos de pandemia la gente se fanatiza, se forman los grupos fanatizados de creencias religiosas, el grupo fanatizado de ateos que le insulta en Facebook al creyente, el grupo de los vacunas y de los antivacunas. Y justamente uno de los principios que genera una fe saludable es ese principio de tolerancia. La tolerancia todavía es una palabra polémica porque significa que estás haciendo el esfuerzo de no aguantar al otro. Como lo quería Bernardo de Claraval, todavía eliges entre lo bueno y lo malo. Pero la fe que se eleva sobre esas luchas primitivas es una fe que nos lleva al amor. Entonces, en tiempos de Jesús también, algunos
personajes de la localidad estaban separando de espíritus que atormentaban a las personas, y los apóstoles de Jesús se espeluznan: maestro, pero no los separaban siguiendo tus pasos en tu nombre. Y les dice Jesús: ¿estaban en su contra? No, si no está en tu contra, está a favor nuestro, está ayudando. Entonces pensemos esto: en la antigua China tenían un dicho muy importante del aprendizaje: aprender es como nadar contra corriente, si no se avanza se retrocede. Si no lo haces tú, alguien lo hará mejor que tú. La fe es el llamado a que cada uno de nosotros dé lo mejor que tenemos. Por lo tanto, hoy estamos para vivir una época de una fe práctica, de una fe con compromiso, de una fe orientada al servicio. Y la fe ha ido atravesando eras. Es importante ir entendiendo esto. La fe va atravesando distintas épocas. En tiempos de los judíos, la fe se llamaba emuná. Ellos esperaban un Dios fiel que cumpliera todas las angustias, que respondiera a las angustias, que casi estuviera cerca de ellos para resolver sus vidas. En tiempos de la época griega, la palabra fe era pistis, que era conexión con Dios, conexión con lo sagrado. Cuando la fe fue romanizada y se trasladó al Imperio Romano, la fe que era entendida, esa armonía, esa conexión elevada con Dios, se convirtió en creer. Simplemente confío o no confío. En un poquito muy reducido el valor de lo que podía ser entendida la fe. Y por ahí fueron cambiando muchos conceptos de fe en distintas épocas. Pero tuvo que llegar el siglo XVIII para que el insigne maestro leonés Allan Kardec desarrollase un concepto de fe que integraba a las dos palancas de la humanidad. Y en el año de 1864, en el Evangelio según el Espiritismo, nos escribe: existen dos palancas. En el capítulo 2 del Evangelio según el Espiritismo, dice que existen dos palancas del desarrollo de la humanidad. La una, la ciencia, que estudia las leyes de la materia, del universo, del átomo. La otra, la fe, que estudia las leyes espirituales, el saber de la divinidad, pero que por la desconfianza o la arrogancia mutua o por la mutua discusión que ha habido a lo largo de los años, ambas están separadas. Pero que había llegado la época en que la ciencia podía confirmar los saberes que nos proponía la divinidad. Y Kardec, en el libro de los espíritus, en su libro tercero, nos escribe las leyes naturales, donde a través de varias leyes, de 10 leyes, nos va explicando cada una de las enseñanzas que tiene la divinidad para nosotros. Por lo tanto, la propuesta que hace la doctrina espírita es una fe razonada, es una fe que pueda sobrevivir a los embates aún del ateo más recalcitrante, aún de la persona con mayor desconfianza en la divinidad. En alguna ocasión viajaba en un tren el brillante escritor francés, brillante escritor y científico, que iba a trabajar muchas teorías en el futuro sobre la humanidad. Y este brillante francés, que iba llevando mucha información, se encontró con Jean-Paul Sartre, el escritor de La náusea, escritor de estos libros de fe. Y este escritor, mientras conversaba con él, iba viendo los profundos vacíos que tenía en su alma. Cuando Sartre llegó a su casa, le dijo a su eterna novia, esa relación extraña, abierta, medio promiscua, terriblemente deteriorativa que llevaba con Simone de Beauvoir: he llegado al convencimiento de que creer en Dios puede ayudar a la salud de la mente filosófica. Y ella empezó a creer que Sartre se había vuelto loco. Por eso los griegos al amor le llamaban divina locura, porque la fe despierta el amor por la divinidad. Aún el ateo más recalcitrante a veces busca la esperanza. Se cuenta que el notable escritor argentino Borges, cuando era visitado por su amigo Facundo Cabral, le decía: hábleme de su Dios. Y le decía a Facundo: ¿y para qué quieres que te hable de Dios si vos no crees? Y le dice: es que yo te veo que tú tienes mucha esperanza y a mí me falta un montón de esa esperanza. Y contaba Facundo Cabral que su amigo Borges, cuando escribía de Dios, lo escribía él con mayúsculas, y que al final de sus días terminó haciendo una oración para comunicarse con la divinidad. Por eso el brillante Facundo decía: hay dos tipos de creyentes, el que cree
y el que cree que no cree. Su amigo Krishnamurti, el gran filósofo, bastante escéptico también hindú, pero no por eso menos brillante, solía decir: no porque 1000 ciegos se pongan de acuerdo que el color azul no existe, el color azul va a dejar de existir. Por lo tanto, ya no estamos en la fe del dogma, en la fe donde las cosas se aceptan por un sentimiento común de comunidad, que es importante en el sentido de pertenencia de las religiones antiguas que guardaron el patrimonio de la espiritualidad. La fe actual tiene que ser razonada. Estamos en la era de la información, del conocimiento y de la búsqueda de la sabiduría, que, como decíamos, ya se está perdiendo cuando no se van cultivando esa capacidad de ir desarrollando el conocimiento. Y por lo tanto vamos viendo que las propias ciencias de la mente han ido mejorando su percepción de la realidad. Hasta el siglo XVII, cualquier perturbación mental era considerada que la persona se consideraba que estaba endemoniada. Y evidentemente había que someterse a rituales exorcísticos, que en aquella época no tenían protocolos psicológicos y psiquiátricos. Pero llega el psicoanálisis de Sigmund Freud, llega Philippe Pinel y mejora los protocolos de tratamientos en los hospitales psiquiátricos. Y así tenemos que de la visión mitológica de la realidad trascendemos a una visión científica, a una visión neurológica. Pero bastó que Aldous Huxley escribiera su célebre libro La Isla, donde proponía en esta obra casi visionaria, otra vez con mucha fe, sobre las ciencias que estudiaría la humanidad en el futuro, y él proponía que debería haber una ciencia llamada neuroteología, que desde la percepción científica estudiase las leyes de la divinidad a través del conocimiento de la conciencia. Y hoy en día, en la era actual, existen grandes científicos que están estudiando lo que se llama neuroteología. La neuroteología ya estudia las vivencias psicoespirituales desde el laboratorio y cada vez se confirman más hitos científicos de la espiritualidad superior. Sin ir muy lejos, en la época de los años 50, Chico Xavier escribe varios libros dictados por la inspiradora fuerza justamente de André Luis, En el mundo mayor, entre otros, y Entre la tierra y el cielo. Y en cada uno de estos libros da descripciones clínicas de elementos que aún la ciencia y la neurología no lo estudiaba. Resulta que varios científicos espíritas en la Universidad Juiz de Fora empiezan a estudiar todos estos elementos clínicos que describía Chico en esa época de los 50 y se los envían al científico Mario Beauregard, un neuroteólogo muy reputado en los Estados Unidos. Y Mario Beauregard lo único que puede hacer es aplaudir y dice: yo no sé quién habrá sido ese señor Chico Xavier, pero las cosas que él escribió fueron altamente visionarias. Hoy estamos en una era donde la ciencia puede confirmar y puede contrastar aquellos hitos que nos daba la espiritualidad. Por lo tanto, es un tiempo en el que podemos plenamente confiar en que la fe puede ser contrastada y enfrentada por la ciencia, como proponía Kardec. Si hay alguien visionario para entender la ciencia, fue Kardec. Bienaventurado Kardec, que pudo ver un nuevo paradigma de la ciencia, ciencia, filosofía y moral, con un contenido tan profundo que puede cambiar nuestra percepción religiosa del universo, llevarnos a ese concepto original de religión, religare, conocer las leyes de la divinidad para acercarnos más a los saberes de lo sagrado. De eso sagrado que ya no tiene un sentido místico, exótico, teológico, porque la fe que propone el espiritismo es una fe razonada. Y en los últimos años, una fe que ha sido psicologizada gracias a la notable obra psicológica de Joana de Angelis, dictada a la inspirada pluma de nuestro querido Divaldo Pereira Franco. Una fe que sea práctica, que nos enseñe a vivir, que nos enseñe a enfrentar la existencia, que nos enseñe a aceptar lo inevitable, que nos enseñe a batallar con el día a día y que nos enseñe a sufrir bien, a vivir bien, a convertirnos en ese hombre doliente, espiritualizado que proponía Viktor Frankl, que fuese capaz de enfrentar el dolor con visiones esperanzadoras, con una fe profunda de diálogo con lo eterno, justamente
para llegar a ese saber y a ese desarrollo espiritual. El teólogo existencial Paul Tillich decía: hay preguntas del hombre que merecen respuestas de Dios. Estudiar las leyes de la divinidad nos acercan profundamente al concepto de lo divino. Estudiar las leyes de la divinidad nos acercan profundamente al saber de lo divino y al saber de las esperanzas que nos encontramos en el día a día con el conocimiento y el saber de esa espiritualidad superior. Por eso el brillante teólogo, justamente Reinhold Niebuhr, escribió esa bella oración que resume 3 obligaciones del aprendizaje en la fe. Reinhold Niebuhr, en un momento de mucha soledad, escribió: dame, Señor, la serenidad para aceptar lo que no se puede cambiar, el coraje para cambiar lo que debe ser cambiado y la sabiduría para distinguir una cosa de la otra. La fe también debe tener esas cualidades, y esas cualidades la encontramos día a día en el estudio profundo del Evangelio, esa herramienta sanadora, esperanzadora que nos permite reencontrar aquellos elementos prácticos para vivenciar una espiritualidad comprometida, una espiritualidad saludable. Por lo tanto, la fe pasa por varios momentos. Pasa por esa fe de ilusión. Los hindúes llamaban a la ilusión maya, esa imaginación que nos extravía, ese desvío de imaginarnos que la fe es ver milagros, rayos láser, hablar con espíritus, llamar por teléfono al angelito que te resuelva. Eso todavía es una fe muy infantil, una fe de lo inmediato, una fe de la era virtual. Pero luego viene una fe en la que te das cuenta que aquella frase que dijo el Maestro Jesús de que cada uno cargue su cruz es una invitación a llevar nuestras responsabilidades, a convertir nuestro trabajo en una meta y nuestra meta en un propósito. El ideal del crecimiento, del reencuentro con las potencias profundas del alma, del self, es convertirnos de ese humano sufriente que busca milagros en el día a día a ser el productor de milagros cotidianos, entendidos no como algo mágico. El milagro real es el servicio de amor que a cada persona le damos. Por eso Jesús, lejos de esa visión narcisista y terriblemente opresiva de muchas religiosidades que consideran al ser humano pecador, deteriorado, un ser dedicado a lo malvado, Jesús, en esa bella parte del Evangelio, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el versículo 12, les dice a sus apóstoles: si ustedes tienen una fe muy grande, harán obras tan grandes como las mías. Nuestro brillante maestro, el Señor Jesús, ofrece esa visión de esperanza, que si nos vamos transformando de espíritus en una infancia espiritual a espíritus con una capacidad espiritualizada, con capacidad de esperanza, con capacidad de transformar, a espíritus con una fe divinizada, vamos a hacer grandes proezas. Esas proezas que pueden transformar la vida y tocar el corazón de cada una de las personas. La fe es para tocar el corazón de cada uno de los seres humanos. Estamos en un tiempo en que debemos construir la fe con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, transformándonos en el día a día para convertirla en nuestro pasaporte a la eternidad. En alguna ocasión, los biógrafos de la maravillosa Madre Teresa de Calcuta contaban que esa capacidad de no rendirse era lo que hacía maravillosa su fe. Cuando inauguró sus Hermanas de la Caridad, la primera noche todo estaba bien, habían 5 huérfanos, colocó un poquito de arroz, llegaron otros huérfanos más, en China tienen muchos niños, y colocó más arroz, más agua, la sopa no estaba tan concentrada, pero todos comieron esa noche. Pero el otro día ya eran 25, y esa noche ella se pasó preguntando: ¿y ahora qué hago? No tengo a quién pedirle ayuda. Pasaron los años y fue a tocar puertas, y con el tiempo las puertas se abrían porque veían el bello corazón que ella tenía. Y en alguna ocasión, cuando faltaban recursos para su obra del bien, visita a un hindú, a un señor que dirigía una empresa de computación, y el Estado bengalí, como conocía la obra de ella y le respetaba, le pide que por favor le dé un donativo para las Hermanas de la Caridad. Teresa le pide: vengo de parte del Estado para que me atiendan. Y este señor, que había tenido algún conflicto, un trauma psicológico con las monjas, con las religiosas en su infancia, lo que hizo fue, cuando ella extiende la mano para recibir una ayuda, fue escupir la mano.
La hermana Gertrudis, que le acompañaba en esa ocasión, cuenta que la bella Teresa de Calcuta se limpió la saliva en su sarín y extendió la otra mano y dijo, esto es para mí y a lo mejor yo lo merezco. ¿Y para mis niños hay algo? Resulta que este hombre de corazón duro se conmovió, pero seguía siendo un burócrata, de esos espíritus atormentados por un escritorio y por sentir que tienen poder. Al día siguiente, cuando el Estado le obligaba a este funcionario a que cumpla con lo que debía entregar a la Madre Teresa de Calcuta, que era un donativo para los niños, este funcionario viene, se acerca a Teresa, Teresa también se acerca a él, siempre con ese espíritu tan digno, y él le entrega el papel donde había una asignación presupuestaria, un cheque, y lo lanza al piso. Esto es para usted, le dice. Y otra vez Teresa de Calcuta respondiendo con esa belleza propia de las almas espiritualizadas en serio. Y toma el papelito y le dice, no, señor, este chequecito es para mis niños. Para mí fue lo que usted me dio el día de ayer. Y ese hombre, al darse cuenta de lo prepotente que era, cuenta a la hermana Gertrudis, se puso de rodillas ante ella y le pidió disculpas. Y le dice a ella, no te arrodilles ante mí, arrodíllate ante el buen Dios. ¿Ok? O acércate al buen Dios, porque Dios quiere verte de pie, levantado para que le sirvas con amor. Y ese hombre que tenía el corazón duro era uno de los principales donantes que acompañaba a la Madre Teresa. La fe también es ver el potencial de amor que hay en el otro. Sigmund Freud decía, bueno, el amor es lo que nos falta del otro. Viktor Frankl, el notable psiquiatra existencial, decía, no, el amor es descubrir ese potencial angelical y divino que el otro nos aporta en la vida. Esa sería una forma muy psicológica de entender el ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice Johnny Welch, el famoso ventríloco mexicano, en ese poema que se lo replicaban García Márquez, decía, un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando habrá de ayudarle a levantarse. La fe es cuando vemos también ese soporte espiritual en lo más profundo del individuo, oculto bajo su sombra en cada una de las personas que nos rodean. En cierta ocasión, en nuestro querido Chico Xavier, había un ladronzuelo que todas las noches se robaba las camisas que él dejaba en la ventana para que se sequen con el viento de la noche. Y Chico no era de tener mucha ropa, era un hombre que vivía con una extrema humildad, que vivía bien, pero que no abusaba de los recursos porque todos los donaba a los hermanos más necesitados. Y todas las noches se robaban una camisa. Y cada noche él colocaba una camiseta y se la robaban. Entonces los hijos adoptivos de él dicen, ¡Pai, ya basta con este ladrón! Tú simplemente ten una campanita y apenas le oigas al ladrón, nosotros vamos con un bastón para ponerlo en su sitio. Y Chico pasó toda la noche con insomnio, con un dolor de conciencia increíble, porque él no sabía qué podía pasar con el ladrón. Y él decía, el ladrón es un hijo de Dios que aún no sabe que es hijo de Dios. Chico esa noche tuvo un sueño y se acordó de su segunda madre, Sidalia, esa madre adoptiva que era tan brillante e inteligente. Resulta que en la infancia nuestro querido Chico no tenía para ir a la escuela, no tenía recursos. Su padre no lo encerró en el manicomio porque él era el que trabajaba en la fábrica textilera y mantenía el hogar. Y su madre, la emprendedora Sidalia, sembró un huerto en el patio y con ese huerto producía ventas. Chico vendía las frutas y ya tenía dinero para los cuadernos, para los útiles escolares. Pero resulta que había un vecino de malas costumbres que tenía ese feo hábito de sustraer las cosas. Y ya lo habían descubierto. Pero Chico pensaba, si acusamos a este vecino, mi padre, que es un hombre de un temperamento grotesco, lo va a lastimar. Entonces en la noche, por inspiración de su madre María Joao de Deus, le dice, Chico, que mejor hagan lo siguiente, que le encarguen que cuide el huerto al vecino cuando ellos salgan a trabajar. Y efectivamente encargaron de ese huerto al vecino, y ese vecino ya nunca más robaba, y como se portaba bien, se hacía merecedor a una de las frutas del huerto. Entonces él pensó en su edad adulta, yo quisiera tener una respuesta para que a esta persona que está robando y no sabemos por qué, no le pase nada. Entonces, Chico, lo único que acertó fue esa noche
escribir en la camiseta donde el ladrón que se llevaba todas las noches, escribió en la solapa, en el bolsillo de la camiseta, un texto que decía, Dios te ama, Dios te ama. Naturalmente, los hijos de Chico al otro día se levantaron y le regañaron un poco, padre, ¿cómo vas a dejar que se te roben otra camisa menos? No, son camisas, camisas van, camisas vienen. Al día siguiente, Chico iba caminando en la calle, muy contento, con una de las pocas camisas que le quedaban. Y viene un hombre con un rostro triste, desencajado, con un semblante atormentado. Y le dice al Chico, Chico, estoy muy triste. ¿Qué te pasa, mi Eufilio? Es que he hecho cosas muy malas. ¿Qué cosa he hecho? He estado robando. Bueno, arrepiéntete o devuelve lo robado. Tenga, Chico, su camisa. Yo le robo y usted me pone, Dios te ama. La fe hace esos milagros cotidianos de amor, de transformarnos en personas espiritualizadas. Vamos viendo entonces un resumen de lo que hemos intentado compartir en esta reunión. La fe debe ser visionaria, proponernos una visión con compromisos. Por eso decíamos, la fe es nuestro pasaporte a la eternidad. La fe también nos invita al trabajo, a espiritualizarnos, a darnos cuenta que implica una profunda responsabilidad. La fe también implica que nosotros busquemos justamente una nueva forma de reconfigurarla, una fe razonada, una fe que tenga propósitos de conexión con lo más elevado del conocimiento para que sea aplicable a la vida actual. La fe también implica que tengamos una visión práctica psicológica de la existencia. Una fe que no nos pueda dar respuestas a la vida difícilmente va a calar en nuestro corazón. Por eso es que hay muchas personas que tienen lo que los psicólogos llaman el síndrome del hijo pródigo. Solamente se acuerdan de la divinidad cuando tienen severos problemas. Pero la fe entonces debe ser práctica y darnos respuestas equilibradas para nuestra existencia. La fe también tiene que ayudarnos a encontrar esos potenciales del alma de nuestro prójimo. Nos enseña a ver la divinidad que hay en cada individuo. Y por sobre todas las cosas, la fe debe ser profundamente razonada, profundamente equilibradora. En los años 70, cuando el doctor Herbert Benson comenzó a estudiar los potenciales físicos de la espiritualidad, que luego fueron reestudiados por el doctor Harold Koenig, empezaron a hacerse muchos hitos como el darse cuenta que cuando hacemos oración aumentamos la secreción de hormonas como las endorfinas que aumentan nuestros potenciales de analgesias. Por lo tanto, si otra cosa nos puede aportar la fe, es que la fe es altamente terapéutica. Por lo tanto, si entendemos esos potenciales terapéuticos, vamos a descubrir que la fe es un aporte a nuestra salud. Reconstruyamos una fe esperanzadora. Démosle una nueva fe a la humanidad. Una fe como la propuesta del insigne Kardec que nos delegó a la humanidad. Esta fe que sea razonada, que nos transforme en individuos esperanzadores. Una fe que se basa en la profunda observación y en la confirmación de todo aquello que hemos investigado. Estamos en una era de la neuroteología, de la psicobiofísica como la que proponía el ingeniero Hernani Guimaraes Andrade, con sus brillantes obras, Teoría Corpuscular del Espíritu, el psicoántico, una ciencia que ha estudiado el fenómeno reencarnatorio en la Universidad de Virginia, como el doctor Ian Stevenson, confirmándonos estas leyes de causa-efecto y de los compromisos que tenemos. La doctrina espírita es un llamado a reespiritualizarnos, a reentender una espiritualidad esperanzadora, una fe razonada, una fe, como escribió Chico Xavier en su obra Derrotero, que no viene a acabar con las otras escuelas de luz, más bien que les viene a dar un soporte técnico-científico para que entendamos el valor de la espiritualidad. Qué importante es tener escuelas de luz, porque cada escuela de luz es un despertar para la humanidad. Cuando fue asesinado en Estados Unidos, Martin Luther King, su amigo y mentor espiritual Benjamin Mays decía,
Hoy ha partido una luz que nos aportaba en la tierra hacia el mundo espiritual. Hoy ha partido el amigo que fue encarcelado muchas veces y recibió la prisión con una sonrisa. Hoy ha partido el amigo que nos deja la profunda soledad de ya no estar más junto a nosotros. Y hoy recordémoslo que Él siguió ese camino de Jesús. Se puede cambiar al mundo sin lanzar una sola piedra, porque el mundo necesita el despertar de las ideas. Benjamin Mays, en su obra Citas Citables, escribió una notable percepción de lo espiritual y nos decía, debe tenerse presente que la tragedia de la vida no reside en no lograr nuestros objetivos. La tragedia consiste en no tener objetivos por lograr. No es ninguna desdicha morir con sueños incumplidos. La desdicha está en no soñar. No es el fracaso, sino la pobreza de espíritu lo que constituye el pecado, el desviarte de tu camino. En la pregunta 328 del libro de los Espíritus nos dice, sigue el camino trazado por tu corazón, sigue el camino trazado por tus sueños. Aprendamos a que nuestra fe sea como un cuento de hadas, pero como un libro de ciencias. En alguna ocasión, pocas semanas antes de morir, el brillante escritor, trovador, filósofo Facundo Cabral, pocas semanas antes de morir, le decían en qué consistía la fe. Y él explicaba, la fe es como un maravilloso cuento de hadas, pero contrastada por la brillantez de la ciencia. Pero de vez en cuando es bueno descansar la mente y hacer que luzca la belleza de nuestro corazón. Y él cuenta que en alguna ocasión que él estaba muy deprimido porque él había enviudado, su esposa y su hija habían fallecido en un accidente aviatorio y él sentía mucha tristeza. Lo único que recuerda fue que se puso de rodillas y le dijo a Dios, ahora sé quién es el que manda. Los seres humanos son un regalo y los disfrutamos mientras los tenemos. Ahora en pandemia podemos pensar en eso. Y su amigo Krishnamurti lo abrazó y lo consoló. Pocos días después lo llama su amiga la Madre Teresa y le dice, levántate Lázaro, tenemos a las hermanas de caridad orando por ti, levántate tu tristeza. Lo único que me da pena es qué vas a hacer con todo el amor que te sobra. ¿Y qué hago, madre, si la tristeza me está matando? Vente a Calcuta. Y aliviando el dolor de los leprosos contaba, yo aprendí a aliviar mi propia pena. Y ahí entendí el valor de la fe. Y lo volví a entender mejor. Una vez cuando estaba en la azotada Venezuela, en la bella República de Venezuela, estaba dando un concierto y mientras cantaba subió una ancianita de 87 años a acompañarme y los muchachos adolescentes que estaban ahí aplaudían. Ella cantaba en coro conmigo las canciones. Entonces yo no tuve otra cosa que hacer que darle el micrófono porque ella era la estrella del espectáculo. Y la señora le dice, tengo que agradecerle. Y le dice, ¿por qué? Porque hoy usted me recuperó la alegría de contarme un cuento de hadas. Explíqueme, queremos oír su historia. Y decía, verá, cuando yo era niña, mi padre y mi madrecita eran pescadores y todas las noches hacían una oración conmigo y me contaban un cuentito de hadas para que yo durmiese tranquila. Y me encomendaban a mis angelitos de la guarda y al Señor Jesús para que mis sueños fueran dulces. Cierta noche no hubo más cuentos. Mis padres fueron en un barco y naufragaron. Y a mí y a cada uno de mis hermanos nos enviaron a un albergue de niños abandonados. Y ya no había cuentos de hadas. Las señoras religiosas que nos cuidaban ya no sabían contar cuentos. Y a los 17 años, cansada de ellas, me busqué al primer señor que me dijo un cuento de que yo era la mujer de su vida. Y me fui con este señor que resultó ser un alcohólico, un maltratante. Me llené de hijos y cada noche era maltrato, abuso y violencia. Y se acabaron los cuentos de hadas. Con el tiempo, el señor falleció. Mis hijos siguieron su camino. Y hoy que estoy con un cáncer terminal, usted viene y me cuenta un cuento de hadas y me hace recordar que la vida que nos dio el buen Señor, que nos dio Dios, es un cuento de hadas y que de nosotros depende que le demos un final feliz. Facundo Cabral dijo, esa noche entendí que un cuento puede sanar tu corazón y que la fe es un cuento de hadas que lo podemos contrastar con la ciencia. Muchas gracias. Eleven su fe a lo más alto y construyamos el cuento de hadas de la caridad sirviendo al prójimo y elevemos esa fe a una fe divina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Harold. Fue una charla
muy, muy instructiva para todos nosotros, que nos ayuda a renovar nuevamente nuestra confianza, nuestra fe. Y te agradecemos mucho por todo el trabajo que también aportas para el Centro Espírita, para la Fundación. Y queremos invitarlos también a todos. El día de mañana vamos a estar con una conferencia de nuestro querido John Renals, también en este mismo horario, 6:30 de Ecuador. Y vamos a tener la alegría de escucharle a John en esta ocasión. Un abrazo fraternal y cariñoso para todos ustedes y buenas noches. No sé si tienes alguna cosa más que quieras agregar, Harold. Bueno, gracias Juan Danilo por todo el trabajo que se hace de mantener vivas las escuelas de luz en Brasil, en Ecuador. Un abrazo fraterno a todos los trabajadores de la Fundación Espírita Luz Fraterna, que aún en pandemia se continúa en la tarea educativa, y les hacemos la cordial invitación también a los estudios espíritas, a todos los televidentes que nos acompañan. Un gran abrazo y una maravillosa noche para todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches a todos.